tener una base más sólida sobre los pronombres relativos. Y bueno, eso tienen que aplicarlo luego en su redacción, primero, ¿no? Luego también esto debe permitir explicar los usos de los pronombres relativos en nuestro contexto. Los pronombres relativos son ese tipo de palabras que aparecen sobre todo ya en las subordinadas adjetivales, pero no solamente, sino también aparecen en las subordinadas nominales, pero su aparición, digamos, es sobre todo en las subordinadas adjetivales, ¿no? Tienen 9 formas, los pronombres relativos se expresan en 9 formas, ¿no? Está el qué, el quién, el cuyo, dónde, cómo, cuándo, el cual, el qué, ¿ya? Entonces suman un total de 9 pronombres relativos. Claro que de estos no todos se emplean, ¿no? Esto varía de acuerdo a las regiones, de acuerdo al nivel sociocultural o socioeducativo, y de acuerdo también a la situación comunicativa, ¿no? Si es formal o informal. Entonces, estos pronombres se usan pues de diversa manera, de diferentes o de diversas maneras. Asimismo, hay usos divergentes, podríamos decir, divergentes de la norma o de lo gramatical que podríamos entender también como estándar, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones referidas al uso de los relativos es importante conocerlas. Pues como especialistas en castellano debemos primero partir, ¿no? De cuántos son, cómo se comportan sintácticamente o morfosintácticamente, y luego ver también el uso, ¿no? Entonces, a ver, vamos a volver a leer estos rasgos. Si tienen alguna duda, me dicen, miren, o sea, no voy a repetir, ¿no? Pero ustedes lean y vamos a pasar enseguida de diapositiva. Bien, ¿alguna consulta? ¿Algún punto que no se entienda, algún rasgo que no se entienda de los pronombres relativos? De los pronombres relativos, que normalmente se los denomina relativos, pero en realidad son los pronombres relativos. Pronombres porque sustituyen a otro elemento, ¿no? Otro elemento que es una estructura nominal o un nombre, ¿no? Por eso pronombres. Y este pronombre relativo porque sustituye a una estructura, ¿no? Que tiene pues la categoría de nombre. Va a funcionar el pronombre relativo como nombre, ¿no? Es decir, puede funcionar como sujeto, como complemento. Ahora, si lleva preposición, ¿no? Entonces puede funcionar como modificador adverbial y puede funcionar como adjetivo también, pero esto es solo para el pronombre cuyo, ¿no? El pronombre cuyo o siempre va a funcionar como adjetivo, aunque sustituye a un nombre también. Ya, entonces vamos a ver ahora las funciones, vamos a reiterar las funciones de los pronombres relativos. Miren, aquí tenemos el pronombre relativo en función de sujeto. Es decir, esa es la función que desempeña dentro de la subordinada, ¿no? Tienes el verbo y ¿quién es el que hace la acción de tener?
la señora, ¿no? O sea, el que sustituye el relativo. El relativo aquí está en sustitución de la señora, pues es el antecedente. Y entonces la señora tiene función aquí de sujeto, el relativo, ¿no? Tiene verbo y bastante voluntad de trabajar, sería el complemento directo. El pronombre relativo en función de complemento directo, ¿no? En realidad es el relativo que o las que, y está precedido de una preposición porque este complemento hace referencia a un referente humano o persona. Ya, a un referente persona, por tanto, requiere la preposición, o sea, el complemento directo requiere la preposición a. ¿Ya? Entonces, eso, la función de este relativo, que es de complemento directo, se puede comprobar fácilmente, ¿no? Si analizamos la oración, conocía verbo, yo sería el sujeto implícito y este es una adverbial de negación. Yo no conocía a quién, a las personas, ¿no? Entonces, este relativo, como sustituye a las personas, pues está en función de complemento directo. No las conocía. Esa es otra forma de saber qué es el complemento directo, porque podemos pronominalizar usando los clíticos. Bien, en esta segunda oración tenemos el relativo nuevamente en la función de complemento directo, pero en este caso sustituye a un referente no persona, o sea, no humano. ¿No? Por tanto, no va a requerir la preposición. Y entonces decimos recibían verbo, ellos sujeto, y lo que recibían, el dinero. Entonces es complemento directo, lo recibían. ¿Por qué? Por concepto de salarios. Esto sería modificador adverbial de causa. ¿Por qué recibían? O sea, ¿cuál era la razón? ¿No? Entonces es modificador adverbial de causa. En la función de complemento de sujeto, deben plantear sus posiciones por muy equivocados que ellos estén. Ya les comentaba que este tipo de oración no es tan habitual, ¿no? Pero, por ejemplo, acá se ha dado, ¿no? La autora de este trabajo ha encontrado una estructura en la que el pronombre relativo está en función de complemento de sujeto. Y el complemento de sujeto es, bueno, este relativo que está en función de complemento de sujeto sustituye a un adjetivo. El complemento del sujeto puede ser un nombre también, ¿no? Pero en este caso, o sea, lo raro es que el antecedente es un adjetivo. Entonces, si es un adjetivo, la función del relativo siempre va a ser de complemento de sujeto, ¿no? Y corroborado con el verbo ser, ¿no? que exige un complemento de sujeto, por lo general. Entonces, en esta oración tenemos en verbo, ellos sería el sujeto, y ellos están equivocados, es decir, que está, ¿no? El relativo aquí sustituyendo equivocados va a cumplir la función de complemento de sujeto. Más funciones del relativo. Hay preocupación por el método pedagógico con el que se está enseñando. El relativo que aquí está precedido de la preposición. Cuando aparece la preposición, el artículo también aparece casi automáticamente, ¿no? Bueno, al respecto vamos a leer otro trabajo. Bueno, Alarcos recomendaba que usarse, ¿no? el artículo cuando hay una preposición delante del relativo. Pero, aunque habitualmente es así, en ocasiones se puede prescindirse del artículo, ¿no? Bien, en este caso está el artículo. Bueno, analizamos. Se está enseñando. Bueno, este es el verbo, pero está en impersonal porque hay un se que marca la impersonalidad de la oración. Se está enseñando. No hay sujeto. Se está enseñando. Y además creo que este verbo es intransitivo, ¿no? Sabemos que enseñar es transitivo porque se puede enseñar algo,
pero puede intransitivizarse, es decir, enseñar, ¿no?, como actividad y no necesitar de un complemento, ¿no? Entonces, este sería el caso, ¿no? Se está enseñando el verbo y aquí habría un modificador adverbial. Se está enseñando. ¿Con qué se está enseñando? Con el método pedagógico o con un cierto método pedagógico. Entonces, ¿con qué se está enseñando? O sea, en realidad es cómo se está enseñando, con un método pedagógico. Entonces, claramente esto es, se está enseñando con eso, ¿verdad? Más que cómo, es con qué, con eso, con el método pedagógico. Entonces, por eso decimos complemento preposicional. Se está enseñando con ello, con eso, o con algo, digamos, ¿no? Con un método pedagógico. Ya, entonces, como el relativo aquí está en función de complemento preposicional, pues la preposición es necesaria. En función de complemento adnominal, vamos a ver, voy a estudiar en la UNSA, de la que tengo excelentes referencias. La subordinada es de la que tengo excelentes referencias. ¿Ya? Entonces, esta parte... Ya, yo creo que se entiende, los colores están mal ubicados. La subordinada es solo desde acá, ¿no? De la que tengo excelentes referencias. Su antecedente sería la UNSA. Ya, tengo es el verbo. Yo, sujeto. ¿Qué es lo que tengo? Excelentes referencias, complemento directo. Pero no termina ahí. Excelentes referencias ¿de dónde? Pues de la UNSA. Ahí. Este que sabemos que sustituye a la UNSA. De la UNSA. Entonces, esa extensión aquí, de la UNSA, viene a ser un complemento del nombre referencias de algo. Entonces, ese sintagma de la UNSA no es complemento del verbo. ¿No ve? Tengo de la UNSA, no. Tengo referencias. Tengo referencias de la UNSA. Por tanto, de la UNSA es complemento del nombre referencias. Entonces, por eso decimos que es un complemento del nombre, de nombre. Complemento adnominal también se denomina. Ya hemos visto ya en el tema anterior de las subordinadas nominales que las subordinadas nominales pueden funcionar como complementos de nombre. Y en este caso el relativo está funcionando como complemento de nombre o complemento adnominal. Y finalmente tenemos una subordinada en la que el relativo, ¿no?, está en función de modificador adverbial. ¿Ya? Y habíamos dicho que el relativo que para funcionar como modificador adverbial, pues necesita de la preposición, ¿no? Así como cuando tenemos complemento preposicional, ¿ya? Y bueno, también, ¿no?, cuando está en función de complemento adnominal, tenemos la necesidad de usar de la preposición. Bueno, entonces en esta subordinada se ambientan, sería el verbo, y los niños sujeto, ¿no? Los niños hacen la acción de ambientarse. ¿Cómo se ambientan? Bien, este sería un modificador adverbial. ¿Y dónde se ambientan bien los niños? En los jardines de niños, en los jardines de niños. Entonces, la función de modificador adverbial responde a la pregunta ¿dónde? Y la preposición es necesaria. En los jardines de niños. Bien, esas son, digamos, las funciones de los pronombres relativos. ¿Ya? Ahora vamos a entrar a ver los fenómenos de variación, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que estaba destinado a ver en esta sesión? ¿Qué es lo que pretendíamos ver en esta sesión? La reduplicación
es un fenómeno que no solo se da con los relativos, que se puede presentar eh, con otros elementos, con otras categorías. La reduplicación es un fenómeno que se da en las lenguas y en el castellano también, solamente que algunos casos de reduplicación son gramaticales y otros simplemente son eh, usos regionales o usos de ciertos sociolectos o son usos más de nivel coloquial y no tanto del contexto formal. Entonces son fenómenos de variación, digamos, fenómenos morfosintácticos que no están dentro de lo gramatical. Bien, cuando hablamos de la reduplicación del pronombre relativo es un hecho de variación extralingüística, ¿no? La reduplicación significa la coaparición de dos estructuras con la misma función, ¿ya? En la oración, en la misma oración. Dos estructuras con la misma función en la misma oración, ¿no? Porque si están en oraciones diferentes no hablaríamos de reduplicación, ¿no? Son dos estructuras que aparecen en la misma oración y tienen la misma función sintáctica. Entonces, como hemos visto, el relativo tiene una función sintáctica en la subordinada, ¿ya? Por ejemplo, en esta suboración que es adjetival, este relativo con una función. Y la función es de sujeto, porque si analizamos son es el verbo, extranjeros es, bueno, son primero es el verbo, y de quién o de quiénes decimos que son, o de quiénes estamos hablando, ¿ya? En este caso, de dos amigos, ¿no? Que es digamos, es el antecedente que está siendo sustituido por el relativo. Aquí el relativo que son dos amigos, ¿no? Son extranjeros. Pero además aparece aquí ellos, ¿no? Un pronombre personal. Y está en la misma función de sujeto, o sea, ellos son extranjeros. ¿Qué está en función de sujeto? Ellos también en función de sujeto. Entonces, es una duplicación de la función del relativo. Y es un uso considerado no gramatical, o sea, no está en el estándar, o sea, no hay aquí una justificación para la duplicación. Es un uso, digamos, desviado de la norma, un uso divergente, ¿no? Por eso nosotros decimos un fenómeno de variaciones. Es un uso que se sale de la norma, de lo estándar, ¿no? Porque la duplicación no se justifica. En este caso no se justifica, ¿no? Bien, entonces aquí la duplicación la tenemos en función de sujeto. En las siguientes oraciones tenemos la duplicación en diferentes funciones, ¿ya? Y aquí voy a pedir la participación de ustedes para identificar en qué función estamos duplicando el pronombre relativo, ¿ya? Dice, había varias... Ya, bueno, entendemos que esto es lengua oral, ¿no? Recogido de entrevistas, entonces vamos a ver además otros hechos de variación, ¿no? Habían varias personas que no les conocía. La subordinada sería que no les conocía, el antecedente sería varias personas. ¿Cuál es la función del relativo en esta suboración? A ver, cualquiera de ustedes. Perdón, creo que no.
Bueno, a ver, ¿están en clases o dónde están? Complemento directo, licenciada. Complemento directo. Ya, está el relativo en función de complemento directo. Ya, ahora, bueno, y eso se puede comprobar, ¿no? Conocía el verbo, yo sería el sujeto implícito, el adverbio de negación. Conocía a quiénes, a varias personas, que está sustituido por el relativo, varias personas. Entonces conocía a las personas, ¿no? Complemento directo. Pero además aparece un clítico aquí que se refiere también a las personas, ¿no? Entonces, este clítico está en la misma función, por tanto, ¿no? De complemento directo, aunque aquí hay leísmo, ¿no? Entonces aquí justamente tenemos el pronombre relativo y un clítico en la misma función, ¿no? Ahí están dos estructuras en la misma función de complemento directo. La siguiente oración, ¿alguien puede analizar en qué función tenemos la duplicación? Sí, puedo participar, ¿no? Por favor, sí. Es el mismo caso que el anterior. En este caso está actuando en función de complemento directo, haciendo referencia a anécdota. Ya. La reduplicación estaría en el crítico lo. Sí, complemento directo, ¿ya? Pero además hay una discordancia, ¿no? Que es típico de nuestro contexto. Ya, muy bien. Usted es Ramiro, ¿verdad? Ramiro Ustaris. Sí, ¿verdad? Ya. Muy bien, creo que está claro, ¿no? Yo, sujeto implícito, recuerdo verbo. ¿Qué es lo que recuerdo? O sea, ¿qué recuerdo más bien? ¿Qué recuerdo? La anécdota, complemento directo. La recuerdo, ¿no? Y aquí lo se refiere a la misma, ¿no? Pues se refiere también a la anécdota, entonces está en la misma función. Siguiente oración. ¿Otra persona? Licenciada. A ver, por favor. Bueno, el relativo que está en función de un adverbio de lugar que desplaza a un teatro municipal, pero también allá, que también es un adverbio de lugar, también va a sustituir al antecedente, que es un teatro municipal. Hace referencia, ¿no? Hace referencia, sí. Sí. Usted es María Eugenia Capcha. Sí, licenciada. Ya, entonces, como bien ha dicho, la duplicación o reduplicación son términos que se asigna a este fenómeno. Duplicación o reduplicación o redundancia, también podemos decir. Y nos lleva pues al mismo fenómeno, ¿ya? Es decir, la coaparición de dos elementos o de dos estructuras con la misma función. En este caso, este que hace referencia al teatro municipal, allá también hace referencia al teatro municipal. ¿Dónde íbamos? Allá. Entonces, en función de modificador adverbial. Y la última oración. ¿En qué función está el relativo y dónde está la duplicación?
Hola, creo que hay más personas en el curso. Sí, sí, por favor. ¿Alguien quería hablar? ¿Se desanimó? Bien, acá también se observa claramente, ¿no? Al ver aquí a un crítico, ¿no? Entonces el relativo va a estar en función de complemento directo, ¿no? Acusa a quién, a la persona, se lo acusa, función de complemento directo. Se acusa de algo, ¿no? Esto ya sería complemento preposicional. Acusar a alguien de algo. Entonces, este verbo, por ejemplo, exige dos complementos. Uno directo, que es acusar a alguien, y el complemento preposicional de algo. ¿Ya? Bien. Vamos a pasar a ver otro fenómeno de variación. Es, es la aparición de un elemento determinante que normalmente puede ser un posesivo, ¿no? En el antecedente. Y este elemento posesivo, un determinante posesivo, puede ser también otro determinante, por ejemplo, eh, un demostrativo, pero en este caso hablamos de un posesivo, ¿ya? Aquí todos estos casos son posesivos. Un posesivo que acompaña al antecedente, ¿no? Este es relativo, ¿no? Y el antecedente de este relativo lleva un posesivo, un determinante posesivo, y este posesivo tiene la función de especificar, que no es lo mismo el sector que mi sector. Mi sector ya es algo muy específico, ¿no? Que un sector, digamos, un sector, no sé, es muy inespecífico, un sector puede ser cualquier, cuando digo mi sector, es un sector específico, ¿no? Y eh, este antecedente, ¿no? Acompañado de este posesivo, va acompañado de una subordinada adjetival también especificativa, ¿ya? Entonces, ustedes ya podrán darse cuenta cuál es el problema. O sea, hay una doble especificación. La subordinada adjetiva le especifica, o sea, es adjetival especificativa, pero por otro lado también hay otro elemento especificador, ¿no? Que es un posesivo. Entonces, aquí está la incompatibilidad, ¿no? Hay una subordinada adjetival especificativa eh, que modifica un antecedente también con un elemento con un elemento especificativo, ¿ya? Cuando decimos el río Tacagua baja a mi sector, está ya especificando a cuál sector baja el río Tacagua. Pero aquí hay otra especificación, esto ya sería una redundancia, ¿no? Donde yo vivo. Cuando decimos mi sector, obviamente es, ¿no? Donde vivo, más o menos es claro, ¿no? Pero dice donde yo vivo, ¿ya? Entonces aquí se está hablando de posesivos prenominales, no pronominales, ¿no? Prenominales, es decir, este es el nombre y este nombre va precedido de un posesivo, ¿no? Y aparece una subordinada adjetiva específica. Entonces aquí la solución sería descartar una de las especificaciones, ¿no? Decir, el río Tacagua baja mi sector, nada más, o decir, el río Tacagua baja al sector donde yo vivo. Cuando digo al sector, ya, bueno, ya está, ¿no? Ya estamos saliendo de la especificación, al sector donde yo vivo, ¿no? Entonces sí funciona aquí la especificación mediante la subordinada adjetiva. ¿Ya? Entonces aquí estamos recordando que hay dos tipos de oraciones subordinadas adjetivales, que son una, las especificativas y las otras son las explicativas, ¿no? Acá vamos a ver relativas especificativas.
igual le hago caso a sus consejos que ella me da. Le hago caso a sus consejos. O podemos decir, le hago caso a los consejos que ella me da. Eso ha sido mi más triste pena que he tenido. Esa ha sido mi más triste pena. O esa ha sido la más triste pena que he tenido. Nuestros gobiernos que entran a robar. Nuestros gobiernos que entran, ¿ya? Los gobiernos que entran. O nuestros gobiernos entran a robar. ¿Ya? Entonces, así podemos evitar esta incompatibilidad de la doble especificación. O nos quedamos con el posesivo que acompaña al nombre, o descartamos este posesivo y nos quedamos con la subordinada, que también especifica. Bien. ¿Alguna consulta tienen de estos ejemplos o de este fenómeno? Son los posesivos prenominales en relativas especificativas. Este es un fenómeno de variación. Esto es más un fenómeno pues de uso coloquial o del nivel sociocultural medio bajo, o definitivamente también puede ser un fenómeno regional. Aunque ahora estamos observando que este es un uso tal vez constante, ¿no? En la zona andina, donde se caracteriza, ¿no?, por usos redundantes, ¿no? Nosotros usamos, pues tendemos a usar estructuras redundantes o tendemos a usar la duplicación, ¿no? No solo en estos casos, hemos visto en otras estructuras. Bien, si no hay consultas, pasaremos a este otro fenómeno de variación, que es la omisión de la preposición delante del relativo. Hemos dicho en la teoría, ¿no?, como uno de los rasgos de los pronombres relativos, la aparición de la preposición delante del relativo, ¿ya? Y alguien me puede decir, ¿a qué se debe que aparezca la preposición delante del relativo? ¿Por qué debe aparecer o por qué aparece la preposición delante del pronombre relativo? Hola. A ver, ¿cómo era? ¿Cuál es la razón de la aparición de la preposición delante del relativo? A ver, es que si no estamos entendiendo eso, entonces estamos andando sobre una base no firme, ¿no? Calizaya. A ver, Calizaya Martela, no sé cómo se llama, Calizaya Martela Angélica. A ver, ¿qué dice usted? Es porque hay un queísmo cuando aparece la D. Ya, esa es la respuesta de Angélica. A ver, ¿qué dice Wendy Mendoza? Licenciado, igual lo mismo, ¿no? Es por el dequeísmo, pero no sabría la razón específica. O sea, se da un dequeísmo. Yeah. Se da un dequeísmo, pero no estamos en las subordinadas nominales. El queísmo y el dequeísmo se presenta sobre todo, ¿no? Y no quiero decir exclusivamente porque, bueno, nunca se sabe, uno se encuentra con dequeísmos tal vez en otro contexto, pero sobre todo es un fenómeno en las subordinadas nominales. El dequeísmo, por lo menos, creo que es exclusivo de las subordinadas nominales. El queísmo puede ser nexual, ¿no?,
o pronominal que podemos encontrar, queísmo, pero aquí de queísmo creo que está difícil. Bueno, a ver, vamos a ver. Miguel Ángel Adubiri, ya que habíamos dicho en la teoría, ¿no? Si recuerdan, esto por favor tienen que saber, por si no. Si esto no, es que esta es la base, ¿no? De entender de cómo funcionan los pronombres relativos. Y aquí está la respuesta de por qué se requiere o por qué aparece la preposición delante del relativo. Miguel Ángel Adubiri no está. Axel Arandia. Axel Arandia. No sabría decirle, licencia. Daniela Barrigola. Ya, a ver, vamos entonces. Miren, cuando les pedí que leyeran esto, porque ya habíamos explicado, ¿no? Preguntaran si había alguna duda, todos se quedaron, o sea, dando a entender que estaba todo muy claro. Pero cuando ya queremos aplicar, pues no se entiende. A ver, ¿qué quería decir, por favor? No, justo lo revisé y dice, bueno, recuerdo que los relativos pueden estar precedidos por una preposición. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón pueden estar precedidos los relativos de una preposición? Sí, eso. Dice que el relativo puede ir precedido por de una preposición. ¿Por qué razón? Sería podría llegar a cumplir la función de complemento preposicional. No solamente, la respuesta es sencilla. Por la función sintáctica del relativo. La aparición de la preposición se debe a la función del relativo, del pronombre relativo. Si el pronombre relativo está en función de complemento preposicional, obviamente debe acompañar o debe preceder una preposición, porque esa es la función del relativo, complemento preposicional. Acá, por ejemplo, ¿qué función tendrá el relativo? Complemento directo. Por eso lleva la preposición a, porque además el complemento es referido a persona, a un humano o persona. Y así vamos a ver acá, ¿no? El relativo aquí también está en función de complemento directo, la preposición a. Está en rojo porque estaba omitida esta preposición, ¿no? Entonces, está en rojo porque es lo que falta, ¿no? O sea, debe aparecer aquí la preposición de, porque el relativo está en función de complemento preposicional. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué función tiene? Pues analizando la subordación. Ya se hablaba, verbo, está en impersonal, no hay sujeto. Se hablaba, ¿cuándo? Antes. ¿Se hablaba de qué? ¿De qué ya se hablaba? Ya, este ya es un adverbio. ¿De qué se hablaba? De la revolución social. ¿Ya? Este relativo sustituye a la revolución social. Entonces, de la revolución social. Cuando digo se hablaba de eso. Cuando digo de eso, entonces me doy cuenta que es pues complemento preposicional, o sea, se requiere de una preposición. Se hablaba de eso. De eso. Entonces, se comprueba que el relativo está en función de complemento preposicional. Vamos a ver en la siguiente oración. Las personas a las que
¿no? Aquí le faltaría el plural. Ya. Las personas. Ya. Las personas a las que ella llamó dijeron que eran desde su celular. Bien. Este relativo, pues no olvidar siempre que sustituya un antecedente, que en este caso es las personas. Bien, analizamos la subordinada, que ella llamó. Ese sería, no, ese es el complemento, es la subordinada. ¿Ya? No es más. Llamó verbo. ¿Quién? Ella, sujeto. ¿A quién llamó? A las personas. Entonces, llamó a las personas. La preposición es necesaria. No llamó a las personas, llamó a las personas. Es complemento directo con referente más persona, más humano. La preposición es necesaria. Entonces, seguramente la oración era las personas que ella llamó, ¿ya? Pero requiere la preposición y por tanto también aquí el artículo. Cuando aparece la preposición, el artículo en muchas estructuras aparece automáticamente. ¿Ya? Bien, siguiente. Que nos dé todos los detalles Luciana, a la que ya la tenemos con nosotros. La subordinada es a la que ya la tenemos con nosotros. El relativo es que sustituye a Luciana. Tenemos verbo, nosotros. Nosotros, sujeto implícito. ¿A quién nosotros tenemos? A Luciana. Este es relativo. Complemento directo. La tenemos. Además, aquí hay una duplicación, ¿no? Hay una duplicación, un fenómeno que ya habíamos visto anteriormente. El crítico también se refiere a Luciana, entonces está en función de complemento directo, lo mismo que el relativo, en función de complemento directo. Y aquí la preposición a, pues se requiere porque este complemento directo se refiere a una persona. El referente de este complemento directo es una persona. Y la regla exige una preposición. A la que, por tanto. Y esta última oración, que es una oración recogida también del contexto oral, ¿no? Es lengua cotidiana. Además de presentar una omisión de preposición delante del relativo, presenta una dislocación. Vamos a explicar. Digo que hay dislocación porque esta oración se puede formular de otra manera para que sea más comprensible, aunque así como está, también más o menos se llega a entender, ¿no? Por eso es que también está en el uso. Dice la policía a la única que, sin esto, ¿no? La policía a la única que va a obedecer es al Estado boliviano. Ya, hay una dislocación. ¿Qué es lo que quiere decir la oración? Vamos a analizar la subordinada. A la única que va a obedecer es la subordinada. Esto. Ahí, esa es la subordinada. ¿Ya? Que va a obedecer. Va a obedecer es el verbo. Sujeto de este verbo. ¿Cuál sería el sujeto de este verbo? Y tenemos que ver el contexto, por si acaso, ¿no? Está hablando de la policía, ¿no? La policía va a obedecer. ¿A quién? A la que, o sea, la policía va a obedecer ¿a quién? Al Estado, Julián. Ya, la policía es el sujeto y está aquí afuera, ¿no? Pero por eso decía por el contexto. La policía va a obedecer. ¿A quién?
aquí el relativo está diciendo a quién va a obedecer. Y el relativo en este caso está sustituyendo a la única. Bien, a la única, ya, pero ¿qué es a la única? Por eso esto es lengua oral, ¿no? Aquí hay elipsis. Y esto no tendría que ocurrir en lengua escrita, ¿no? A la única, y aquí esto es adjetivo, ¿no? Y aquí falta, es aquí hay elipsis, el nombre al que modifica, la única instancia, la única autoridad, podríamos decir, ¿no? La única autoridad. Entonces, aquí, digamos, en una reformulación de esta estructura sería así. La única, y aquí, ¿no? Lo que estaría elipsis, que sería la única autoridad, así podríamos decir, a la que la policía va a obedecer es, ¿ya? Y continúa la oración, es el Estado boliviano. Esto, digamos, tendría que ser en lengua escrita, por lo menos, ¿no? Ya estaríamos reformulando la oración. Entonces aquí este es el pronombre relativo precedido de preposición y la subordinada sería hasta acá. En realidad la subordinada es desde acá. Bueno, hasta ahí. Y el antecedente al que sustituye este relativo sería la única autoridad. La única autoridad. La policía va a obedecer, la policía sujeto va a obedecer verbo. ¿A quién? A la única autoridad. Este sería complemento directo. La policía obedece a ella, a la autoridad. La obedece. ¿Sí? ¿Ya? Entendiendo que la autoridad es, digamos, también una persona, ¿no? Por eso, digamos, la preposición a aquí se requiere, ¿no? Pues la autoridad es una persona, no es un objeto. Entonces, por eso aquí la preposición a. Ya, entonces, haciendo estos análisis, vamos a advertir, ¿no? Estas dislocaciones, ¿no? Que muchas veces pueden llevar a otra interpretación, pero el contexto a veces también delimita, ¿no? La interpretación, pero pues una oración más claramente formulada es mucho mejor. Bien, creo que el tiempo ya se acaba. Estos otros fenómenos ya son más sencillos de entender, ¿no? Ustedes tienen esas diapositivas, ¿ya? Sustitución de relativo significa que aparece un relativo en lugar de otro relativo. Los casos de sustitución más abundantes en castellano son estos dos, ¿ya? Cuando el qué sustituye a quién y dónde sustituye a cuándo. Aquí, en lugar de dónde, se requiere cuándo. ¿Por qué? Porque el antecedente es temporal. El 7 de julio es tiempo, no es lugar. Entonces, aquí el 7 de julio, ¿cuándo? ¿No? En este caso no. Octubre, lo mismo. Mes de octubre, ¿dónde? No.
El mes de octubre, ¿cuándo? ¿Ya? Y este qué está en lugar de quién, ¿no? Edwin Martínez es un antecedente, persona, es animado, y la subordinada es explicativa, ¿no? En ese contexto, el relativo que corresponde es quién. Entonces, el relativo quién tiene un contexto de uso muy claro. ¿Quién aparece cuando se trata de una subordinada adjetival explicativa y el antecedente es persona? Entonces, si el antecedente es persona y la subordinada adjetival es explicativa, el relativo quién es el indicado y no qué. Entonces, en este caso es Edwin Martínez, ¿quién tiene preparado? Y no qué tiene preparado. ¿Ya? Y el caso de la sustitución de preposición se refiere a que se usa una preposición cuando se requiere otra preposición, en el cual no, con el cual, o con los cuales en este caso, hay una discordancia además, ¿no? Temas con los cuales no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con los temas, ¿no? Y no estamos de acuerdo en los temas, sino con los temas. Las condiciones por las cuales no, las condiciones bajo las cuales, ¿no? Entonces a veces hay un uso impreciso de la preposición. Claramente se requiere otra preposición, pero puede aparecer otra. Y bueno, estos casos de discordancia de género. Algunos relativos varían en género y en número, ¿ya? El cual, la cual, los cuales, las cuales. Y debe concordar con el antecedente, ¿no? Declaración del imputado, en el cual, no, en la cual, o sea, en la declaración. Entonces aquí hay una discordancia de género y así puede haber discordancia de número también, ¿no? Entonces esto ya está más claro. De todas maneras vamos a continuar con con el estudio de los relativos porque tenemos otros temas todavía, pero les voy a dejar una lista para que ustedes vayan viendo. No, en realidad esta ya sería la tarea, ¿no? Tienen estas diapositivas, así que pueden repasar. De todas formas, también tenemos el WhatsApp para preguntar, ¿no? Y les voy a dejar la lista de oraciones, que es esta. Un favor. Sí. No creo que ha mandado estas diapositivas, por lo menos no las encuentro. No sé si les podría volver a mandar. Ya. No ha enviado todavía, dice. Ah, ya. Entonces voy a volver a enviar, o voy a enviar, tal vez me he confundido, pero se van a ayudar con esa diapositiva y van a analizar estas oraciones. Miren, tenemos aquí varias. Ustedes, si quieren obtener la pericia, ¿no?, para identificar estos fenómenos, tienen ahí hartísimas oraciones, pero ustedes vean, ¿no?, cuánto pueden hacer. Vamos a tomar un examen, ¿no?, y esto lo voy a tomar como si fuera una tarea, ¿no? Es una tarea individual. La siguiente sesión, que es el jueves, ¿no? Ya, haremos un esfuerzo para el jueves porque la siguiente semana y la subsiguiente no vamos a tener clases, les comentaba. La siguiente semana no vamos a pasar clases porque vamos a estar en una jornada de acreditación de la carrera, ¿ya? Yo soy miembro de la comisión de acreditación y voy a estar siguiendo la acreditación. Tengo que estar en todas las actividades que se van a desarrollar, ¿no? Entonces no me va a dar tiempo de estar en las clases, por un lado. Y la subsiguiente semana estamos con la semana aniversario de la carrera. No sé si ya les ha llegado el cronograma de actividades, pero ya hay, creo que ya había un esbozo, ¿no? Entonces estamos con la semana aniversario de la carrera. Entonces también vamos a estar con muchas actividades.